En la Ciudad del Vaticano hay una figura que no lleva sotana blanca. Un hombre con poder que algunos llaman el verdadero jefe, otros el general de una orden secreta. Para muchos es el rostro del verdadero anticristo. Esta noche en Insomnia, un podcast para no dormir, hablamos de el Papa Negro. Saludos desde Ultratumba, querida audiencia y criaturas sobrenaturales que nos acompañan a estas horas de la noche. Sean bienvenidos a un nuevo episodio de Insomnia, un podcast para no dormir. El espacio donde conversamos de temas paranormales, misteriosos y, por qué no, de lo inexplicable. Hoy, en el segundo episodio de la cuarta temporada, no estoy solo. Estoy junto a Mauricio, que hace pocos minutos viene bajándose del avión, viene directo desde Roma. Lo llamaron para el cónclave y dijo, no puedo estar en el cónclave, tengo que grabar un episodio para nuestra espeluznante audiencia. Buenas noches, Mauricio, ¿cómo estás? Buenas noches, John, aquí llegando y haciéndome presente para un nuevo episodio de Insomnia. ¿Tú cómo estás? Bien, súper bien. Sabes que estoy expectante por el tema de que vamos a tocar esta noche, que causó Está interesante, ¿eh? sí, que causó revuelo en redes sociales. Sí, cuando subimos las gráficas, como que varios nos comentaron. Sí, traemos información que también los va a sorprender y uno que otro datito ahí que recolectamos también para tener una información más completa, ¿no? Así es. Oye, antes de comenzar este segundo capítulo de nuestra cuarta temporada, y ya estamos en la cuarta temporada, es súper impresionante cómo hemos avanzado y cómo se ha gestado todo esto. Así que antes de comenzar le quiero enviar un saludo a todas las personas que nos han acompañado desde el principio y también a quienes se suman por primera vez a esta comunidad. Gracias a todos ellos por seguir dándole vida a este proyecto. Porque Insomnia siga, y un abrazo especial también a quienes se han suscrito a nuestros canales, nos escriben y nos comparten sus historias semana tras semana. Eso hace que Insomnia siga creciendo cada semana, ¿no? Sí, oye, desde el primer capítulo, lo conversábamos en delante, subieron harto los suscriptores, los seguidores en Spotify, las visualizaciones, así que esperemos que eso Sí. siga para Así que arriba. agradecidos. Así es. Oye, no olviden, aprovechando la instancia, no olviden de suscribirse a nuestro canal de YouTube, activar la campanita para que no se pierdan de ningún episodio, de ningún contenido que vamos a estar subiendo, y también que nos sigan en Spotify para ver y escuchar donde y cuando quieran todos los episodios de las, tres temporadas anteriores y esta que estamos haciendo de Insomnia, un podcast para no dormir. Recuerden que pueden enviarnos sus audios contándonos sus historias de terror y experiencias sobrenaturales a nuestro nuevo WhatsApp más 569-5169-2256 o al DM de nuestro Instagram también, para que en los próximos episodios que estamos preparando puedan salir publicados y podamos conversar de aquellos sucesos de terror y experiencias. ¿Y qué tenemos para hoy día, Jonah? Esta noche en Insomnia, un podcast para no dormir, vamos a conversar de el Papa Negro, la sombra que respira tras el trono de Pedro. Para partir de lleno con el tema, ¿quién es realmente el Papa Negro? Esa es una pregunta, pero te fuiste pero de lleno con esta primera pregunta. Este capítulo lo preparamos con mucho cariño, porque es un tema que también consideramos súper interesante y donde también hay una especie de sesgo igual de la mayoría de la gente en pensar quién es el Papa Negro efectivamente. Y ahora que se vienen nuevas elecciones en el cónclave, aparecen dos nombres: Peter Turkson por un lado, de Ghana, de 76 años, y Fridolin Ambongo, de República Demócrata del Congo, de 65 años. Ellos entran en la palestra por ser considerada gente de color, pero déjenme decirles que el término de Papa Negro no tiene nada que ver con el color de piel de quien dirija el Vaticano. Claro. Aunque no estamos hablando de un personaje inventado por alguna novela o película de ciencia ficción. El Papa Negro efectivamente existe y su cargo oficial es el de Superior General de la Compañía de Jesús. Ahora bien, el título de Papa Negro como tal no es algo oficial, ¿Ya? pero se le atribuye a quien lidera a los jesuitas, y esto es por
el color de la sotana. Al igual que el Papa de Roma, el mandato del Papa jesuita, o de quien comanda la compañía de Jesús, es vitalicia, Ya. ¿cachai? Pero a diferencia de este, el Papa Negro no aparece en el balcón del Vaticano, sino que solo opera entre los pasillos y los Ahí consejos. tiene como un aire ya más como misterioso, ¿cachai? Sí, Como pues, que es como que opera entre las sombras del Vaticano. sí, pues. Pero ¿sabes por qué eso? Porque la orden jesuita, que fue fundada en 1540 por don Ignacio de Loyola, ha sido acusada durante siglos por estar dentro de las decisiones de gobiernos que se infiltran supuestamente en instituciones y porque también supuestamente llevarían una agenda global bajo el ropaje de la fe. O sea, da para muchas cosas, porque por ejemplo, es como algo paulatino a lo que realmente se muestra, la imagen como pública que se muestra, ¿cachai? Claro, Es como, me acordé de la serie de los Borgia, que es como ¿ya? que toda esta onda de que, claro, se muestra la imagen de los sacerdotes, ¿cierto? Que el tema de los valores, ¿cierto? La convicción, la fe, pero dentro de las cuatro paredes van moviendo los hilos a su antojo, Ah, por supuesto. ¿Sabes ¿cachai? qué? La Orden de los Jesuitas a mí es una congregación que creo que es la que más me llama la atención Mm. de todas las órdenes religiosas. Y esto es por el nivel de estudio que tienen. Igual son más de 20 años de Sí, po. estudio. De hecho, siempre se habla del poder que tienen los jesuitas porque no es una congregación cualquiera, ¿cachai? O sea, están metidos desde universidades, medios de comunicación también. Hay organizaciones internacionales, ONGs, han asesorado presidentes. Ah, claro. Forman, de alguna u otra forma, como que aconsejan y forman a las élites y también influyen en decisiones que son de tipo diplomática. Entonces, como que no es una orden religiosa cualquiera, Claro, de ¿cachai? hecho, tengamos en cuenta que también en muchos países los han expulsado en distintas épocas durante siglos por ser considerada una amenaza para el orden civil. Y esto es porque también tienen una estructura que la podríamos llamar como pseudo militarizada, ¿Ya? y esto es por su voto de obediencia total al Papa, ¿cachai? Y también su misión de defensa de la fe. Y eso ha hecho que empiecen a avanzar todo, todas teorías conspirativas desde el siglo XVII APP. Y aunque suene muy exagerado, hay quienes creen que la orden jesuita y los jesuitas en particular tienen su propia agenda espiritual y política que vendría siendo un poco distinta a la del Vaticano oficial. Bueno, eso tiene como más sentido que lo que yo te decía, como mueven los hilos a su antojo quizás para sus propios beneficios, ¿cachai? Claro, y aquí es donde empiezan a aparecer todas estas cosas de las conspiraciones que encierra el Vaticano, o una de las conspiraciones que encierra el Vaticano, porque igual son bastantes. Oye, ese tema es tan fascinante, interesante y extenso igual. Sí, pues es súper extenso. Siempre, yo me acuerdo que siempre como que cada tanto tiempo salen el tema de las conspiraciones en el Vaticano y, y aquí es donde entramos en terreno bastante, por así decirlo, peligroso, pantanoso. Sí, Porque hay muchas teorías que afirman que el Papa Negro es quien realmente maneja, como te decía yo, los hilos. Que el Papa Blanco es la cara visible hacia el mundo, pero el Papa Negro es quien susurra, quien murmura las decisiones que finalmente se toman. claro. Ahora, esto se le vincula directamente con el Banco Vaticano, ¿ya? Sí, Con y con algunos escándalos igual. el Banco Ambrosiano, por ejemplo, incluso Sí, con en el asesinato del Papa Juan Pablo I. sí, O sea, acá estamos hablando de que yo siempre digo que cuando se dicen cosas o se presumen es porque algo de verdad tiene que haber en el trasfondo del hecho. Es como que, no sé, pues ya, supongamos, hoy el Papa tanto ya falleció. ¿Habrá claro. fallecido realmente?
igual han aparecido un montón de teorías conspirativas sobre que hace ya ratito todo lo que estábamos viendo del Papa Francisco era una mentira, porque supuestamente él ya estaba muerto hace rato y era básicamente un doble el que estaba dirigiendo el Vaticano ahora. Dentro de las conspiraciones de todo este tema, está la profecía de San Malaquías. Y acá se habla de un Pedro el Romano II, ¿ya? Que Claro, sería el nombre hipotético del supuesto último papa, ¿ya? claro. Que este último papa, ¿por qué es tan temido y por qué es tan popular, digamos, estos días? Porque es el papa que cerrará la iglesia en medio del juicio final. O sea, nada más ni nada menos. Algunos creen que el Papa Negro podría ser esa figura, el mismísimo anticristo vestido de devoción. Sí. ¿Cachai? Igual eso yo lo encuentro como medio, como que es un susto innecesario, como de repente como atribuirle esto del anticristo, no sé, al Papa Negro, ¿cachai? Igual, o a quien dirige la orden jesuita, me parece un poco exagerado, pero hay gente que cree en eso profundamente. Yo creo que, o sea, es que acá se juntan muchas cosas, porque de partida hay muchas personas que piensan que, como tú decías, que el Papa Negro hace referencia al color de piel. Que Claro. cuando salió Bergoglio, también habían candidatos de razas afroamericanas, o sea, africanas. Sí. Y finalmente, bueno, salió Francisco. Ahora, vuelve a pasar esto. Que aparte es jesuita. Es jesuita, claro. Vuelve a pasar esto, pero también se habla de que el Papa Negro ahora, según algunas profecías como la de San Malaquías, vendría a poner fin a la iglesia como tal y por eso se le considera negro. ¿Cachai? Claro. Ahora, en la profecía de San Malaquías, escrita supuestamente en el siglo XII por el arzobispo irlandés del mismo nombre, ahí se describen 112 lemas en latín, ya que representarían a los futuros papas desde, si no me equivoco, Celestino II hasta el último, conocido como Petrus Romanus o Pedro el Romano. Ahora, Claro. según esta profecía, Pedro el Romano de alguna forma pastoreará a su rebaño durante una gran tribulación y luego vendría el juicio final, que también Uh, sí, que también eso llama a especulaciones, porque muchas personas piensan que el juicio final es el fin de todos los tiempos, sí. es el apocalipsis, es la destrucción de todo lo que conocemos, ¿Y qué es lo y que estaría escrito en el Génesis? Igual. correcto, y otras personas piensan que ese juicio final sería un juicio más espiritual, o sea, que se acabaría la iglesia o la religión, por así decirlo, pero es asociado a este juicio final. Así es. Que habrá, ¿Sabes oye, que habrá que esperar, como te decía delante, habrá que esperar para ver qué es lo que finalmente ocurre. qué es lo que va a pasar? Esto me deja expectante. ¿Sabes que me gustaría estar en la época en que suceda todo eso? No sé si vamos a estar nosotros, pero me gustaría estar ahí en primera fila viendo qué va a pasar. ¿Sabes qué me acordaba, Jonah? ¿Mm? Que no podemos dejar afuera a uno de los profetas más famosos en la historia, que vendría siendo Nostradamus. Nostradamus. Sí, porque muchos creen que este profeta deja pistas sobre el fin del papado, donde en una de ellas se lee: cuando el trono papal sea ocupado por el segundo Pedro, Roma caerá y llegará el juicio final. Wow. Wow, y acá nadie sabe si es que Nostradamus hablaba literalmente o hablaba en metáforas, pero la coincidencia de símbolos, tiempos y nombres no puede pasar desapercibida para los amantes de las conspiraciones. Y acá te traigo una pregunta, y una pregunta a todos nuestros auditores. ¿Podría ser Bergoglio el primer papa jesuita y también el último papa de las profecías? Ahí te la dejo. Ahí te la dejo. Es increíble. Yo de repente me he puesto a pensar, es increíble la cantidad de predicciones o profecías que ha arrojado este personaje Nostradamus, Claro. porque hay algunas que si bien no se han cumplido al pie de la letra, pero tiene mucho de coincidencia. Ahora, sea o no sea verdad, lo cierto es que tanto Malaquías como Nostradamus apuntan
a un final dramático para la iglesia como la conocemos actualmente. ¿Ya? Claro, Y cuando varias profecías coinciden, es, es difícil no tener como esa sensación de escalofrío o de que seas o no creyente, algo va a pasar. si algo va a pasar, es como, a mí me deja como expectante, como que igual me baja un poco de ansiedad de saber si eso es cierto o no es cierto. ¿Quién sabe qué podría pasar? Porque igual la información es demasiada y no sabemos qué nos depara el futuro. ¿Sabes qué? ¿Mm? Me acabo de acordar de Datazo freak, a ver. un datazo, Frick. ¿Sabes que hace un tiempito estaba leyendo que hay gente que cree que Malaquías es Nostradamus, Ah, que es la misma persona. que es la misma persona quien se escondía, por decirlo de algún modo, bajo el nombre de Malaquías para evitar las persecuciones religiosas. Mira, Hay, bueno, en la antigüedad se daba mucho eso del alter ego, sí, po. de, mira, puede ser, ¿ah? Y anda a saber, pues igual hay, bueno, son interpretaciones y también es un dato bastante conspiranoico que no sabemos si es cierto o no es cierto. Vamos a hacer los esfuerzos por comprarnos un cronovisor para confirmar eso, Mauricio. Sería interesante. Sería muy interesante. Eh, ¿Sabes que con el tema de Jorge Bergoglio, Papa Francisco, que como decíamos recién, también es jesuita, muchos se preguntan si eso lo convierte simbólicamente en el primer papa blanco y negro al mismo tiempo? Claro, pues, a la ¿Cachai? vez. A la vez. Ahora, yo no lo había pensado así hasta hace un tiempo, ¿ah? Yo, uno de repente como que dice ya, el papa es, independiente de quién lo elijan, es como lo mismo, ¿cachai? Claro. Pero claro, acá igual yo recuerdo cuando salió nombrado Jorge Bergoglio, en un principio como que tampoco lo aceptaron, po. O sea, no lo aceptaron de una, ¿cachai? Como que No, igual le tenían como cierto temor, también igual hablaban de un par de profecías que él, acuérdate que los primeros meses que él asumió como papa, él llegó con reformas. Él llegó y empezó a hacer muchas reformas que por siglos se habían respetado las tradiciones y todo. Entonces, por ese lado, los sacerdotes, los cardenales más, por decir, más tradicionales, ¿mm? tenían miedo de que él le ponga fin a la iglesia o le ponga fin al papado, ¿cierto? Como tal. Y hubo un tiempo que también a él le hicieron algunas prohibiciones. Y yo creo que también en algún momento se pensó y que se piensa ahora, que al Francisco lo mandaron a desvivir, por así decirlo. Claro. A El, el, dormir. el, el mismo, el mismo círculo, porque, y acá me voy a salir un poco de gira del libro, él dio una entrevista, no sé hace cuánto tiempo, que ahora salieron muchos extractos en TikTok, y el entrevistador le preguntaba qué opinaba de sus pares, de los otros cardenales, de si había muchos rumores, si había mucho chisme. Y él hablaba de que el Vaticano era una olla interminable de chismes y de rumores todo el día. Sí, Él decía que no le importaba, pero por ejemplo él decía, si hago algo, si no lo hago, si veo algo, si no lo veo, si todo el mundo habla de lo que hace o no hace el Papa o por qué y todo el tema. sí, pues, y aparte también tengamos en cuenta que el hecho de ser jesuita también es súper Mm, controversial dentro del Vaticano porque los jesuitas han sido considerados desde hace mucho tiempo una especie de congregación que también va un poco en contra de estas leyes morales mm. de la iglesia tradicional o más conservadora, ¿cachai? Como que también los jesuitas a mí me llaman la atención y los respeto harto porque son capaces de cuestionar las cosas, así como de mirar un poquito más allá, de ver otros puntos de vista. Tengamos en cuenta también que los jesuitas estuvieron muy a favor en su tiempo de la ciencia, cuando la Sí, iglesia po. tradicional
Se oponía. No se oponía rotundamente. Los Claro. jesuitas dijeron, no, acá hay conocimiento y hay que empezar también a estudiar y a ver otras aristas que no estamos viendo realmente. Hablando de las controversias, yo tengo entendido que hay algunos nombres, algunos casos, ¿cierto?, que fueron muy influyentes en la historia. De hecho, hay uno de los más influyentes es considerado uno de los más influyentes, que fue Pedro Arrupe, quien fue superior general entre el 1965 y el 1983, si no me equivoco, porque fue clave en la modernización de la Iglesia tras el Concilio de Vaticano II. Ya. Hay quienes dicen que su influencia fue tan fuerte que el mismísimo Papa temía confrontarlo. Ya. ¿Cachai? Él es uno de los más influyentes, y de hecho otra persona también influyente es quien es considerado el Papa Negro actual, que vendría siendo Arturo Sosa, que es Venezolano. un venezolano que es súper controversial porque en entrevistas ha dicho que el diablo básicamente es un símbolo, y eso ha generado también escándalo entre los sectores conservadores. Y esto aparece en el 2017 en una entrevista para El Mundo, donde Sosa dice: hemos formado figuras simbólicas como el diablo para expresar el mal. El condicionamiento social también puede representar esta figura, ya que hay personas que actúan de una manera malvada porque están en un entorno que es difícil de actuar en sentido contrario. Esto fue duramente criticado por contradecir el catecismo de la Iglesia Católica, que básicamente enseña que el diablo vendría siendo una criatura absolutamente real. Claro. Sí, pues, y acá es donde uno se empieza a dar cuenta de que Sosa también representa un estilo como un poquito más abierto frente Claro. a la discusión, pero para la Iglesia no es menos inquietante, Mm. porque hay quienes dicen que detrás de esa sonrisa diplomática podría estar el hombre que comanda una de las redes religiosas más complejas del mundo. ¿Te imaginas si esto fuera real? O sea, realmente así como lo estamos planteando. O sea, que O sería, sea, sería, sería como una mafia, por así decirlo, que opera, como digo, la sombra, disimuladamente, se toman decisiones a nivel claro. mundial y ellos están como ahí, ¿cachai? Ahora, no sé si tú sabes, pero ¿sabes por qué se acusa a los jesuitas de manipular gobiernos o tener una agenda propia, siendo que podrían ser consideradas más una orden religiosa más? Es que yo pienso que no es una orden religiosa más. Yo creo que Ah, Es que yo creo que desde los orígenes ya la compañía de Jesús fue algo diferente, porque ellos no eran los típicos monjes que estaban en un claustro, ¿cachai? De hecho, eran considerados claro, soldados espirituales, ¿ya? sí, po. Formados, Y educados, muy bien educados. sí, pues, disciplinados, eh, obedecían directamente al Papa, ¿cachai? Pero operaban con cierta independencia y siempre se empezaron como a meter, ¿cachai? Como a insertar en el corazón del poder. Claro. Como te decía antes, universidades, en las cortes, en las embajadas, en los tribunales, en las redes de inteligencia, incluso de algunos países, es como el dicho, siempre hay un chileno, siempre hay un jesuita, ¿cachai? Claro. Bueno, y cuando se tiene ese nivel de formación y presencia en todos lados, ahí es donde podríamos empezar a sospechar ciertas cosas, ¿no? ¿Sabes qué? Se dice que en especial esta orden religiosa tenía un objetivo que era más incluso que evangelizar, sino que lo que buscaban o lo que buscan es querer dirigir el rumbo moral y político del mundo. Y aquí es donde empieza otro tipo de conspiración de la que no hemos hablado nunca, que Mm. vendría siendo el nuevo orden mundial. Oh, qué Ahora, buen tema. hay algunos ¿Mm? que creen que los jesuitas han logrado esto. Bueno, hay teorías para todo en realidad, pero efectivamente habría una agenda como estas agendas como mundiales, como la 2030, ponte tú, y esta sería de construir un orden mundial
guiado por una ética católica jesuítica, ¿ya? Claro. En este caso sería desmantelar estructuras tradicionales para reemplazarlas por un gobierno moral de tipo global. Y al mismo tiempo crear una espiritualidad ecuménica que trascienda las religiones, pero que ellos lideren. Claro. O sea, estamos hablando de que planean un nuevo orden mundial, pero con esta visión unificada, católica, jesuítica, donde ellos van a tener el poder. Ahora, hablando de poder, muchos se preguntan, y me incluyo, ¿cómo? No, en serio, porque es un tema como... es Sí. como raro, así como, ¿cómo se llega a ser jesuita? ¿Cachai? ¿Cuál es como el camino que tienen que seguir o para alguien que quiera ingresar a esta orden? ¿Cómo, ¿dónde se estudia ¿Sabes eso? ¿Cachai? qué? ¿Dónde? De aquí es donde me nace a mí el respeto también hacia los jesuitas en particular, porque el proceso para ser de esta orden o formar parte de esta orden es un proceso que es larguísimo y súper riguroso. Porque primero hay una etapa que es de discernimiento y postulado. Ujú. Luego vendría siendo una etapa que se le llama el noviciado, que son 2 años de formación espiritual. Luego de eso hacen unos votos que son temporales y estudian durante más de 10 años cosas como Ya. filosofía, teología, lenguas, y aparte hacen un trabajo voluntariado en comunidades. Al final, si pasan la tercera aprobación, hacen sus votos perpetuos, incluyendo uno en particular muy especial, que es la obediencia total al Papa que se encuentra en misión actual. Entonces los años de estudios, porque después siguen y vendrían siendo más de 20, ellos estudian casi toda la vida. Y acá es donde uno podría decir que son una especie de soldados espirituales que son formados durante mucho tiempo, y también dentro de eso no es raro que estén tan bien posicionados. Si ya hablamos de que estaban en colegios, en Claro. universidades, en formación de ONGs, medios de comunicación, etcétera, etcétera, etcétera. Claro, imagínate que la figura de un papa jesuita por muchos años, por siglos en realidad, fue algo que se evitó en el Vaticano, ¿cachai? Precisamente Sí. porque abre las dudas, ¿cachai? Como por ejemplo, con esta dualidad, ¿a quién realmente obedece un papa jesuita? ¿Obedece a la iglesia? ¿Obedece a su misma orden? Ahí entramos de vuelta en el terreno más simbólico, porque si Francisco es el Papa Blanco y el Papa Negro al mismo tiempo, ¿qué pasa ahí? O sea, Claro, ¿qué ocurre? hay una Es figura súper que es, dual sí, pues es como dos figuras en uno. ¿Sabes que me acordaba de una entrevista que daba el Papa Francisco en un medio donde como que a modo quizás un poco de burla, ¿Mm? le hicieron la pregunta porque él en una Semana Santa, hace algunos años atrás, él se come un choripán, Sí, me acuerdo. Sí, ¿cachai? sí, sí, sí. Que le Entonces, llevan unos choripanes. claro, y el periodista como a modo de burla, quizás como también para pillarlo dentro de la entrevista, le dice, eh, oiga, no sé si usted recuerda que se había comido un choripán en la época de Semana Santa y eso es como controversial para la iglesia. Se lo dijo con otras palabras, pero es más o menos así. Y él dice, y bueno, la iglesia de los santos yo no sé dónde está, porque aquí todos somos pecadores. y, y el entrevistador queda así como, Claro. ¿qué? Y yo así me imaginaba así como ¿te acordás que antes andaba que se ponía Ah, los que lentes? bajaba los Got it, lentes. and Sí, what? sí, sí. Sí, Muy bueno. esa fue una anécdota que eso ocurrió justo un Viernes Santo, po, Sí, pues, que le llevaban sí. los... Ahora, a mí me llama la atención que en la misma entrevista, como que Francisco le pregunta, como que cambia la cara, y dice, ¿y cómo sabe usted eso? Porque era como, parece que era como un detalle como un poco privado, pero Claro. volviendo al tema en cuestión, el Papa Negro, finalmente, ¿qué podríamos decir? ¿El Papa Negro es real entonces? ¿Siempre ha existido? Bueno, pues
podríamos decir que efectivamente es real. Su poder también, aunque no podemos asegurar que hay un plan exclusivamente secreto, Mm, pero lo cierto es que en el Vaticano hay mucho más que misas y obispos, y tengamos en cuenta también que la Iglesia en particular ha sido escenario de pactos, traiciones, silencios, estructuras de poder tan viejas incluso como el Imperio Romano. Y en ese juego, el Papa Negro podría ser el verdadero fantasma que mueve las piezas del orden del mundo. Ahora, mm. eso es conspirativo y no podemos asegurar que efectivamente sea real. Me da la impresión que es como... ya, si esto es real, obviamente, yo es como, no sé, pues, un país con un rey, o una monarquía y un gobierno con un presidente. Es como esa la Claro, similitud que yo hago, ¿cachai? Es como que, no sé, pues, el rey, toda la pompa, ¿cachai? Lo bacán. Y el que toma de las decisiones a veces es el presidente, sí, po. ¿cachai? Ahora, anda a saber si el rey es el que le dice las decisiones. Entonces ahí es como que entramos en este juego de conspiraciones, de teorías, de... Es que No igual sé. no sé, podrían pasar muchas cosas y no sé, pues, anda a saber tú qué se habla verdaderamente en los pasillos de una institución también tan grande. Mm, Ya lo comentabas tú con lo que había dicho el Papa Francisco de que básicamente la institución era una zona de muchos chismes, ¿cachai? Entonces se puede tejer una infinidad de teorías y cosas que yo creo que nunca vamos a saber si son realmente ciertas o no. Ahora yo pregunto, esto es una pregunta abierta, tanto para ti, Mauricio, como para los auditores. ¿Cómo sería un mundo sin iglesia, sin religión católica, sin el Vaticano en el Uh, fondo? ¿Sin exclusivamente el Vaticano? Porque, o sea, es que recordemos que según la profecía, él vendría A mí me gusta pensar ese tipo de cosas como en lo cotidiano. antes de dormir. Y antes de dormir, así como quedarme un rato mirando el techo y pensando estas tonteras, que a lo mejor no son tonteras. Y me he imaginado varias veces como esto de qué pasaría si en definitiva la iglesia no existiera finalmente. Y yo creo que nosotros como seres estamos tan condicionados en nuestro sistema de creencias que si bien la institución católica desapareciera, fuera el fin de la iglesia, nosotros quizás modificaríamos nuestro plan de creencia de acuerdo quizás a otra cultura, quizás Mm. a otra institución también. O sea, se habla de que el juicio final, ¿cierto? Y la destrucción o el fin de la iglesia como la conocemos, pero sería muy difícil acabar algo que lleva siglos, milenios de existencia de un día para otro. O Claro, sea, yo, por ejemplo, yo me imagino como estas películas donde todos estos actos se llevan como en sitios clandestinos, o sea, como que van a desaparecer, quizás, no sé, van a deshacer las órdenes, ¿cierto? Salesianas, no sé. El título de ser cura, por ejemplo, no va a tener ninguna validez, pero clandestinamente se van a seguir haciendo misas, pues. claro. Bautizo, matrimonio, eh, no sé, yo creo que da para mucho y... Y ahí la iglesia católica para eso. Oye, Pasaría de ser perseguidor a ¿mm? ser perseguido. Correcto, ¿sabes? Mira cómo se dan vueltas los papeles, ¿ah? Claro, La Inquisición, bueno, claro. eh, La dejamos ahí. la dejamos ahí. Oye, otra pregunta abierta al público. Oye, ¿qué anda curioso, Es Jonah? que es que lo que pasa es que la profecía da para mucho, pero a ver, lo que postula de esto del juicio final y el fin de algunas cosas, que siempre es el fin de algo, ¿sí? Y siempre es catastrófico. Sí, Porque, por ejemplo, habla del fin de la iglesia como la conocemos actualmente. claro. Entonces también uno puede decir, bueno, seguramente la iglesia va a acabar como la conocemos ahora, pero se va a transformar en otra cosa. Bueno, es como, En el nuevo orden mundial, capaz, ¿cachai? claro, ¿sabes de qué me acordaba? De un libro de
de Nietzsche que habla de que Dios ha muerto, no sé si Sí, veis sí. la portada, aunque sea, no sé si lo has leído, no sé, pero igual habla como de esto, de que al final la muerte de Dios no tiene que ver con la muerte de un ser propiamente tal, sino que es una nueva concepción sobre nuestro sistema de creencias. Y frente también a qué creemos sobre esto que es llamado Dios desde la Iglesia Católica. No, sí, yo creo que este capítulo nos deja más interrogantes que respuestas, pero Uh, episodio... espera, justo ahí. ¿Sabes de qué me acordaba? ¿De qué te acordaste? Cuando Jesús está en la cruz y dice que va a destruir el templo, ¿te acuerdas o no? Y nadie le cree porque iba a ser crucificado y básicamente iba a morir y nadie creía que resucitara. Y en el momento en el que muere pasa un rato y hay un remesón donde se destruye el templo. Sí. Capaz que así sea el fin de la Iglesia Católica, con el Pues, anticristo. pues es que también se habla del anticristo, entonces como que hay yo creo que hay como muchos posibles Bueno, caminos, pero... pero igual el hecho de llamarse el anticristo, igual ese nombre se le han dado a una Ah, cantidad de sí, personas sí, igual. sí. A Nietzsche también se le nombraba el Bueno, anticristo y un desde, montón de personajes desde más. Siempre que esté en contra de políticos, eso, claro, vaya a ser el anticristo. Como ¿quién va a ser el anticristo realmente? claro, o sea, Yo creo que a esta altura, hasta el mismo Cristo es el anticristo. bueno, de hecho, hasta entre los mismos católicos se contradicen con la figura de Cristo, ¿cachai? Claro. Pero no, mira, yo la verdad no sé bien qué podría pasar, qué poder pensar de esto, Es verdad. pero no, se viene brígido el tema, se viene, dijera, trae cola, Claro, vamos a estar expectantes. A trae, ver si trae, alcanzamos. trae cola y cola de flecha. Ah, imagínate. Oye, estimado Mauricio y audiencia espeluznante de Insomnia, hay un segmento que a mí me gusta y que vuelve ahora, ya volvió los datos freak, ya volvieron muchas cosas y vuelve las recomendaciones. Al final Claro. de cada episodio va a ir terminando ya. Y esta noche, en este episodio, les traemos dos películas que... No, es que si no la han visto tienen que sentar y terminar este episodio y verlas. Que la primera es Los dos papas, que salió hace un par de años atrás, y que es una película biográfica y dramática que explora la relación entre el Papa Benedicto XVI y su sucesor, el cardenal Jorge Bergoglio, quien se convierte en el Papa Francisco. La historia se centra en sus encuentros en el Vaticano, donde discuten de su pasado y las demandas del mundo moderno sobre la Iglesia Católica. La película presenta a los líderes como representaciones de las dos caras de la iglesia. Y es lo que hablamos durante este episodio, que hay una cara conservadora, Benedicto XVI, y otra progresista, que sería Jorge Bergoglio. La narrativa se basa en hechos reales, aunque incluye elementos ficticios para poder dramatizar su relación. Y esta está disponible en Netflix, ¿ya? Sí. Así que vayan a ver, es muy buena. El actor que hace de Bergoglio es igual. Jonathan Price es exactamente una copia. Así que es como estar viendo al Papa Francisco en su Al misma mismísimo. película. Sí, es verdad. Sabes que muy buena película y muchas gracias por la recomendación, Jonah. Yo igual les traigo una película relativamente reciente del 2024 que se llama El Cónclave, que ya está muy de moda en esta Están todos con esa época, película. sí, y que narra la elección de un nuevo papa tras la muerte del sumo pontífice, donde el cardenal Lawrence se convierte en el líder de un ritual secreto y muy antiguo, mientras también se enfrenta a una compleja conspiración que podría sacudir los cimientos de la iglesia. La historia explora las luchas de poder dentro de la alta jerarquía eclesiástica y cómo estas intrigas influyen en la elección del nuevo pontífice. Yo no sé si esta película estará en Netflix porque yo la vi de forma pirata, pero No, pero por si algún necesitan lado. el dato se los envío. Por algún lado debe estar. Oye, pero ¿sabes que esta película la empecé a ver? Llegué hasta la mitad, pero me llamó la atención que cuando se estrenó pasó muy piola.
Sí, po. ¿cachai? Y Y ahora ahora que está así. está en boca de todos. Y Sí. lo bueno que tiene esta película es que mezcla, en la narrativa, digamos, mezcla muchos elementos de suspenso, de misterio, de este como misterio o terror psicológico. Sí. Mezcla todo eso. Y está Sí, de repente da espectacular. como esa sensación como de que, no sé si a ti te pasó, pero como que de repente como que estás ahí dentro de Claro, todas dentro de las la cosas que película, están sí. pasando. Así. Sí, así que bueno, ahí Pero, tienen dos tremendas películas que tienen relación con el tema para que ustedes lo puedan ver y sacar sus propias conclusiones. así es. Oye Mauricio, y así bueno, vamos cerrando este segundo capítulo de la cuarta temporada de Insomnia, un podcast para no dormir. Ahora la decisión es de ustedes. Y los dejo con estas preguntas. ¿Es el Papa Negro una figura necesaria o una amenaza para este mundo? Uh, Son preguntas que, como dice Mauricio, se nos ocurren mirando al techo. Lo que sí les puedo decir es que nos vemos en un próximo episodio de Insomnia, un podcast para no dormir. nos vemos. Chao, chao.